Preguntas productivas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Leonel Morales, su amigo, y este es su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tercer tipo de preguntas que plantea el artículo de Harvard Business Review, The Art of Asking Smarter Questions, o el arte de hacer preguntas más inteligentes, que son las preguntas productivas. Y las preguntas productivas las ponen en tercer lugar, pienso yo, porque de alguna manera llevan una secuencia lógica. Primero están las preguntas investigativas que nos invitan a averiguar todo lo que podamos saber acerca de ese proyecto, de esa actividad en la que nos estamos embarcando, de ese negocio que estamos abriendo, de esa empresa que estamos desarrollando. Nos invitan a recopilar la mayor cantidad de información. Esas son las preguntas investigativas. Luego están las preguntas especulativas que abren la mente para que consideremos opciones. Y luego están las preguntas productivas. Y entonces las preguntas productivas son de mucha utilidad cuando ya tenemos algo más definido, cuando ya sabemos de alguna manera qué es lo que queremos lograr. Ya tenemos claro el objetivo que queremos lograr y queremos entonces operativizarlo. Queremos hacerlo realidad, queremos llevarlo a la práctica. Porque las preguntas productivas van a interesarse sobre todo o van a plantear intereses sobre todo en cómo se hacen las cosas, en si tenemos primero la capacidad para hacerlas, qué se necesita para que tengamos la capacidad de hacerlas, los recursos que tenemos son suficientes, tenemos el recurso adecuado en tiempo, en personas, en materiales, en instalaciones, en máquinas, lo que sea necesario, logística, proveedores, de todo, clientes incluso, ¿verdad? Es decir, las preguntas productivas van a indagar sobre los aspectos concretos, sobre aquello que va a operativizar nuestras ideas. Y vamos a ver que son utilísimas porque son las preguntas que ayudan a, como quien dice, a rellenar los pequeños detalles que faltan, rellenar los pequeños vacíos que faltan en un proyecto para hacerlo realidad. Y entonces, con estas preguntas, empezamos diciendo, por ejemplo, ¿podemos hacer esto? Pues esa sería como la pregunta productiva básica, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? Tenemos los recursos, está bien detallado el plan, tenemos el financiamiento, los recursos humanos, hay talento ya desarrollado o tenemos que desarrollar ese talento. Y observemos una cosa, y es que las personas cuando tienen mucha habilidad para hacer las preguntas productivas, pues de alguna manera también desarrollan la habilidad de tener en la mente como una especie de inventario de recursos, como una especie de lista de todas las cosas que se necesitan para llevar adelante un proyecto. Saben que se necesita el aspecto financiero, el aspecto de talento humano, el aspecto de materiales, el aspecto de proveedores, el aspecto de máquinas, etcétera. Tienen en la mente como una especie de mapa en el que hay que ir recorriendo una ruta y tienen una pregunta para cada porción de la ruta y entonces van haciendo las preguntas para saber si están disponibles los elementos que necesitan para recorrer esa porción de la ruta, podríamos decir, ¿verdad? Y entonces hacer realidad ese plan que querían. Y entonces van ayudando a que todo el equipo, de alguna manera, vaya especificando cómo es que se va a llevar adelante el plan. Y eso ayuda muchísimo, porque, por ejemplo, en una empresa pueden haber muchas personas trabajando en crear en llevar adelante un nuevo modelo de negocio, una nueva, pues, línea de productos o extenderse a una nueva región, expandirse a una nueva región, etcétera, trabajando en eso. Y entonces, de alguna manera, las preguntas productivas ayudan a sincronizar todas esas acciones, porque hay gente haciendo diferentes cosas y entonces las preguntas productivas dicen, bueno, y tenemos el aspecto financiero, ya está cubierto, entonces ahora todos trabajemos en el aspecto financiero o ya está cubierta la parte de logística, cómo vamos a entregar los productos, cómo vamos a recibir los insumos. Bueno, trabajemos ahora todos en eso, entonces de alguna manera coordina el esfuerzo de todos el ir haciendo en el momento adecuado estas preguntas productivas. Y también las preguntas productivas se refieren a cosas de evaluación, a aspectos de evaluación, como por ejemplo cuáles son las métricas que vamos a emplear, cómo vamos a medir si estamos avanzando, cómo vamos a saber si este objetivo que nos planteamos de alguna manera ya lo estamos alcanzando. Y de ahí salen aspectos como por ejemplo los KPIs famosos, ¿verdad? Eh, los indicadores clave de proceso,
y también algunas otras métricas que nos van indicando, ya crecimos en producción, ya crecimos en clientes, ya crecimos en ventas, ya crecimos en facturación, lo que sea. Entonces, cualesquiera que sean las métricas que vayamos a definir, se definen precisamente porque alguien en algún momento hizo una pregunta productiva encaminada a definir esas medidas. Entonces, las preguntas productivas al final de cuentas sirven muchísimo para alinear y coordinar las acciones de todos con relación a esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, como hemos visto, pues son tres tipos de preguntas hasta ahorita. Las investigativas, que nos llevan a aprender muchísimo acerca de lo que queremos hacer, las especulativas, que nos llevan a abrir la mente y a considerar opciones, y las productivas, que nos llevan a concretar la manera en la que vamos a realizar ese proyecto, ese plan que tenemos para alcanzar el objetivo que queremos. Ahora bien, hay un punto, como siempre, de cuidado que se debe tener con estas preguntas. El punto de cuidado es el siguiente. Como les decía, hay algunas personas que parecen tener en la mente ya un mapa bien establecido de qué es todo lo que se debe hacer para llegar del punto A al punto B. Entonces son especialistas en las preguntas productivas, porque ya lo tienen perfectamente bien esquematizado y mapeado en su mente. Y entonces, como son tan buenos haciendo esas preguntas, pues entonces les encanta la parte de llevar planes del plan a la realidad, de hacer realidad planes. Y entonces, si son muy especialistas en eso y además tienen cierto poder dentro de la organización, tienen cierto grado de mando, son tal vez gerentes, son tal vez directivos, son tal vez dueños de una empresa, pues entonces tienen mucho poder para hacerlo. Y puesto que son especialistas en ese tipo de preguntas, pueden, digamos que, disfrutar sobremanera, hacer planes cortos y llevarlo rápido a la práctica. El problema de esto, o el pequeño inconveniente de esto, es entonces que, en que pueden terminar sobrecargando la capacidad de la empresa. Ya saben cómo conseguir clientes, ya saben cómo producir, ya saben cómo contratar a los proveedores, ya saben cómo llevar los productos a los clientes, y entonces dicen, ahora lo podemos hacer con esto, ahora lo podemos hacer con lo otro, y ahora lo podemos hacer con este nuevo producto y esta nueva línea y esta nueva marca y este nuevo mercado. En fin, entonces se pueden terminar metiendo muchas cosas a la boca, más de lo que pueden masticar y tragar, como dice el dicho, ¿verdad? Podemos terminar llevándonos a la boca más de lo que podemos masticar o más de lo que podemos tragar. Y si se sobrecarga la capacidad de productiva de trabajo de una empresa, podemos terminar pues simplemente no haciendo bien nada. Es decir, estamos queriendo hacer tantas cosas que terminamos no haciendo bien nada. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, para poder hacer algo muy bien, tenemos que especializarnos y concentrarnos también en eso que queremos hacer. Entonces, el hecho de volvernos especialistas en las preguntas productivas puede también tener una contraparte negativa. De la misma forma en la que volvernos expertos en preguntas investigativas puede hacer que ya en un momento dado ya no avancemos porque siempre estamos queriendo saberlo todo lo que hay que saber antes de empezar a trabajar. Entonces puede hacer que ya no actuemos porque estamos esperando a saber todo. También las preguntas especulativas, porque siempre estamos planteando preguntas especulativas sin darnos cuenta de la etapa, del momento, del proyecto en el que estamos. Pues bueno, también, como les decía, hay un peligro con estas preguntas productivas, y es que podemos ser tan especialistas que podemos terminar llevando a la organización, a la empresa, a meterse a demasiadas cosas que pueden hacer que no haga bien nada. Bueno, y esto no es una historia vana, no es un ejemplo así como quien dice teórico. Le pasó, por ejemplo, a la empresa Lego, en la década de los 2000, y es un caso bien documentado de desarrollo empresarial en el cual la empresa empezó a diversificar, empezó a hacer muchas cosas, empezó a hacer software, empezó a hacer películas, empezó a hacer juegos, empezó a hacer videojuegos también, es decir, del core, de lo central que era la fabricación de juguetes Lego, de esas pequeñas piecitas que han tenido tantísimo éxito en el mundo, empezaron a diversificar y empezaron a hacer un montón de cosas, hacían hasta películas. Y entonces, pues llegó un momento en el que dijeron,
hay que parar, no estamos haciendo nada bien. Es decir, sus ventas empezaron a caer, ya no estaban siendo exitosos en todos los negocios como lo eran antes y en lugar de tener 5 o 6 líneas de negocio que fueran muy exitosas, tenían pues 5 o 6 que estaban en picada todas. Entonces dijeron, no, 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 un momento, nos metimos a demasiadas cosas y todo fue por quererlo llevar todo a producción, como quien dice, como querer hacer realidad todos los sueños muy rápidamente. Entonces hay que tener cuidado. Y pues como siempre, es importante que nosotros desarrollemos entonces la habilidad de hacer esas preguntas en particular, al igual que las otras. Y como siempre, también es importante poder hacerlas en el momento adecuado. Tener en la mente también ese cuidado de decir, quizá nuestra empresa, nuestra organización ya tiene demasiado y no es el momento de hacer más preguntas de ese tipo. Nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.